esta mañana platicando con alguien que nos ha dado mucha información y que ha sido muy interesante precisamente su plática desde este foro, con el licenciado Federico Reyes Heroles. Él ya no necesita presentación, ustedes lo conocen, es un reconocido escritor y comentarista político, pero hoy nos ha dado una lección, nos ha dado mucha información acerca de cómo estamos, a dónde vamos y todo lo bueno que está sucediendo en el país, y precisamente hablando de agro y hablando de producción y exportación de agroalimentos. Entonces, me gustaría preguntarle justamente cuál es su visión hacia esto. Bueno, yo creo que México tiene todavía un expediente dormido, que es el desarrollo agropecuario. México tiene, por las condiciones climáticas, por nuestra situación geográfica y orográfica, tenemos un potencial enorme. Y le doy un dato, a ver, más del 20% del territorio nacional tiene vocación silvícola, bosques y selvas. Nos damos el lujo de importar madera y productos derivados, pero ¿cómo es posible? O sea, las variedades de árboles en México crecen hasta 5 veces más rápido que en los países nórdicos, por razones del clima, por los inviernos tan duros que viven en el norte. ¿Cómo es posible que no los explotemos bien? ¿Cómo es posible que no estemos tecnificando, por ejemplo, las maderas preciosas y las maderas tropicales que tenemos? ¿Cómo es posible que no estemos exportando todavía más frutas y legumbres? Fíjese qué curioso, las exportaciones de frutas y legumbres se han venido incrementando en los últimos años, a pesar de que no ha habido incentivos específicos para el rubro. Bueno, pues ¿por qué no creamos incentivos? ¿Por qué no tecnificamos? A ver, 40% del agua en México se pierde en el riego por rodado y no riego tecnificado. ¿Cómo es posible que no demos exenciones fiscales para tecnificar el riego en el país y que aprovechemos todos mejor el agua que tenemos en México? Hay muchísimo que hacer en el agro, mucho de sentido común. Creo que la discusión, insisto, no es propiedad social contra propiedad privada, sino tecnificación de la propiedad social y de la propiedad privada y reconocimiento de las vocaciones naturales que tiene nuestro agro. Así es, efectivamente. ¿Y cómo hacerlo? ¿De quién es responsabilidad? Por supuesto son políticas públicas, financiamiento, por ejemplo, pero el productor, ¿qué tendría que hacer? Bueno, mire, lo que ocurre es que, digamos, hay toda una cultura agropecuaria en México que todavía está muy rezagada. Lo vemos de manera muy clara, por ejemplo, en la ganadería. Si usted se va a tierras tropicales, todavía se encuentra vacas pintas, o sea, Holstein en el trópico, cuando la Holstein es una vaca que solo tiene rendimientos adecuados cuando está estabulada. Entonces, bueno, dice uno, bueno, ¿y qué hacen estas vacas aquí? Pues se ve que el ganadero no conoce de otras razas para poder utilizar los pastos de manera adecuada. Y lo mismo ocurre con los granos, con el uso de los fertilizantes, o sea, la cultura agropecuaria en México está muy rezagada y por eso programas como este pueden ser muy útiles. ¿Para qué? Simplemente para ponernos al día y decir qué es lo que debemos de producir. Por ejemplo, hay una discusión que es muy absurda, que es esta cuestión de la soberanía alimentaria. Perdón, no se trata de ser soberanos en la producción de maíz o de frijol, se trata de que seamos productivos en lo que podamos ser productivos. Si se pueden dar bien frutas y legumbres, pues no tiene nada de malo explotar frutas y legumbres e importar el maíz de los países cerealeros que normalmente están en las zonas septentrionales. ¿Por qué tenemos nosotros que obsesionarnos con la producción de granos cuando muy poco territorio nacional tiene vocación para granos? En cambio, para otro tipo de productos tenemos rendimientos fantásticos que podríamos explotar, ¿no? Claro, yo creo que eso tiene que cambiar muchísimo, es decir, vocacionar, hacer lo que el vocacionamiento normal, natural está dado, ¿no? Entonces no podemos producir otras cosas, importémoslas, pero produzcamos más lo que podemos. Y mire, otra cuestión que también es casi obsesiva es el asunto de emplear más gente en el agro. La productividad del agro tiene que ver con la disminución de las personas que se emplean en el agro. Es decir, al contrario, no con más. No con más, con menos personas, lo cual no quiere decir perjudicarlas para nada. Las personas que tienen derechos agrarios pueden conservar sus derechos agrarios y sus tierras pueden ser cultivadas de una manera mucho más eficiente. No se trata de acabar con el ejido o acabar con las propiedades comunales, se trata de aprovechar bien los recursos naturales y de generar más riqueza para ellos en primera instancia, Entonces, pues ahí hay una discusión política que tenemos que dar y darnos cuenta de que los esquemas que se derivaron de la Revolución Mexicana y de toda la reforma agraria,
pues llegaron a un límite y que tenemos que darle la vuelta a la hoja y empezar a producir más en beneficio de todos. ¿Qué opina respecto? Sabemos que el TLC nos ha dado enormes beneficios, el TLC con Estados Unidos y Canadá, pero por ejemplo de la entrada en vigor del TLC con Perú, que se ha dicho mucho respecto al sector agropecuario justamente, o agrícola. Bueno, mire, todo TLC tiene, digamos, sus dificultades. Tenemos que ceder en algunas cosas y ganamos en otras. Si México, a través del TLC con Perú, se ve incentivado a revisar su productividad agrícola en las distintas áreas, para mí es una buena noticia. Así pasemos por momentos duros en donde digamos, bueno, ellos producen tal o cual producto más barato que nosotros, pero habrá otros productos en donde seguramente seremos más competitivos. Los TLCs, lo que hay que hacer es aprovecharlos. Por ejemplo, México tiene un TLC firmado con la Unión Europea que es muy superior al TLC firmado con los Estados Unidos. Y sin embargo tenemos déficit comercial con Europa. ¿Qué le puedo decir? El auge de Brasil y de Argentina y de Chile ahorita en buena medida proviene de las exportaciones que están haciendo al emergente mercado asiático. Bueno, ¿por qué México no se va a montar ahí en eso? ¿Por qué no vamos a ser capaces de exportar a Japón? Tenemos un déficit muy severo con China y con Japón. En Japón los alimentos, yo me he llegado a comer, digamos, en un viaje, no por gusto, un melón que valía 300 pesos. Bueno, ¿cómo es posible que no exportemos melones y exportemos frutas y legumbres a un país que por su orografía está, no le diría imposibilitada, pero la tiene muy difícil para producir en el agro? Seamos fríos, aprendamos, si aprendimos a venderle a los norteamericanos, ¿por qué no vamos a ser capaces de penetrar el mercado japonés o el chino, ¿no? Efectivamente, si países incluso más lejanos que nosotros, Chile y otros países le están vendiendo, tienen un tratado de libre comercio con China, entonces ¿por qué nosotros no? ¿Qué opina de que tuviéramos un tratado con China o de la negociación precisamente de las posibilidades para México de acceder a esos mercados? Yo creo que si México lee bien la coyuntura que se está planteando actualmente y nos montamos en la onda de crecimiento expansivo del mercado asiático, el agro va a ser uno de los sectores más beneficiados. No me cabe la menor duda, las manufacturas chinas son muchas veces muy baratas porque su mano de obra todavía está por debajo de la mexicana y son de buena calidad. Ahí la lucha va a ser más difícil, pero en la producción de alimentos tenemos una ventaja comparativa, entonces hay que saberlo leer. Los commodities famosos que están siendo hoy buena parte de los ingresos de países como Argentina, como Chile, como el propio Brasil, algunos de ellos México los tiene. ¿Por qué no volteamos la cara y vemos hacia el Pacífico? Tenemos una geografía privilegiada, podemos exportar por mar a Oriente y por mar a Europa y por supuesto a Estados Unidos. Entonces, aprovechemos bien lo que somos muy afortunados. El agro y la ganadería, ¿no? Carne, de hecho, se está exportando ya en números crecientes a Asia. Por supuesto, la ganadería, hay una crítica en el sentido de que el ganado consume 7 proteínas vegetales para llegar a una proteína animal. El problema es que mientras no se tenga un mecanismo para un aprovechamiento diferente de esos pastos, bueno, pues vamos a seguir teniendo ganado. Y México tiene un enorme potencial en sus pastizales. Hay muchas tierras que están abiertas al cultivo actualmente, en laderas, en montañas, que están deslavándose y que no tienen vocación agrícola. En México habría que cerrar tierras que están abiertas al cultivo para permitir la regeneración de esas tierras y cultivarlas con maderas valiosas, con otro tipo de cuestiones. Incluso, por ejemplo, en México hubo una Comisión Nacional del Olivo. En los años 30, México producía aceite de olivo y teníamos buena calidad de exportación. ¿Qué fue de todo eso? ¿Por qué no tenemos olivares como en España? España la han reforestado con olivares y ese agro, que perdón, pero tiene muchos problemas porque son zonas, muchas de ellas desérticas como las nuestras, está hoy produciendo. ¿Por qué no aprovechamos esas tierras, no? Olivos y vid, o sea, está empezando nuevamente, y donde normalmente hay uva, hay olivo, y entonces está empezando nuevamente a haber uva. Aguascalientes ya prácticamente no tiene uva, donde antes había, Zacatecas, pero está empezando nuevamente. Pero bueno, en ese sentido, digamos, yo creo que hay buenas noticias. La industria vitivinícola mexicana ha crecido muchísimo en los últimos años. Hace 20 años en México no se consumía vino, muy poco. Y hoy tenemos una extensión en el consumo, una expansión en el consumo de vino, y mucho de ese vino puede ser mexicano. Ojo, todavía los precios del vino mexicano
están por arriba que el precio de los vinos chilenos o argentinos. Sin embargo, con las siembras que se están haciendo, con los plantíos que están metiendo de vid, en poco tiempo vamos a tener precios muy competitivos y vino de buena calidad. Entonces, ahí vamos lentamente, ¿no? Y es admirable ver lo que se ha hecho en Baja California. Es realmente admirable, tierras que hombre. Era también tierras desérticas. Sí, desérticas, que con tecnología y con empeño hoy producen vinos y algunos de ellos realmente de muy buena calidad. ¿Qué piensa de la agricultura protegida? Por ejemplo, todos esos lugares donde no son tierras cultivables, ¿podríamos tener agricultura protegida? Mire, la agricultura en el mundo está protegida. Y yo creo que México no debe de ser la excepción, no seamos más papistas que el Papa. Los subsidios que se dan en Europa, por ejemplo en Francia, al sector agropecuario son monstruosos y deforman el mercado. Y no hay presidente francés que se atreva a tocar el tema. ¿Por qué? Porque se le sublevan las viejas comunidades dedicadas a la producción agropecuaria. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y en muchos otros países. Ahora, esos subsidios no necesariamente invalidan la tecnificación. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, dar un subsidio al riego por goteo sería válido y no solo válido, tendría un beneficio para los productores y tendría un beneficio para el país en lo general. Se utilizaría menos agua. Eso se vale, eso se vale y que hay que hacerlo. Yo daría exenciones fiscales a las personas o a las empresas que inviertan en riego por goteo. 10 años, 15 años, no me importa, tecnifiquemos el agro. Por ejemplo, la producción, no solo agropecuaria, hay otras producciones. México tiene una enorme vocación de industria de energía solar. Tampoco lo estamos aprovechando. Entonces, tenemos que ser más fríos en lo que tenemos, que es mucho, y aprovecharlo de manera más racional, ¿no? En los 70s eso se hizo, se daban exenciones fiscales para que se instalaran plantas en donde no había. Se dieron exenciones fiscales, yo empecé a vivir el comercio exterior desde esos entonces, y se daban exenciones fiscales, se daban devoluciones de impuestos indirectos para exportadores. ¿Para qué? Porque éramos un país monoexportador. Entonces, para exportar manufacturas hubo que devolver impuestos indirectos y creo que ahí creció la base, ¿no? Yo creo que hay todavía muchas fórmulas que no necesariamente que no necesariamente deforman los mercados. A ver, ¿en contra de qué estoy? Estoy en contra de que los dineros de los mexicanos se vayan a subsidiar una producción de maíz que no va a ninguna parte. Eso me parece que no tiene futuro. Si vamos a dar exenciones fiscales para que se instalen riego por goteo, debemos de darlas en zonas que tienen vocaciones productivas. En Chile uno llega y pone las coordenadas de una propiedad y hay un mapa oficial de cuáles son las vocaciones del predio. No que le impongan a uno el cultivo del predio. Al contrario, lo único que le están diciendo es este predio sirve para A, B, C, D, F, G y para eso te vamos a dar apoyo. Ahora, si tú decides sembrar kiwi, si no se dé el kiwi, pues no te vamos a dar. No te voy a dar apoyo. No te voy a dar un solo centavo. Pero si te lanzas a este tipo de cultivos que sé que son productivos, que van a ser rentables y que me vas a pagar impuestos, entonces te doy una exención por tal o cual. Es una discusión que hay que dar, que tenemos que ser muy fríos. Así lo han hecho, por ejemplo, en el caso chileno y en el francés. En Francia se creó una sociedad que se llama SOPEXA, Sociedad de Productores y Exportadores. ¿Por qué? Porque cuando los franceses ingresaron a la Unión Europea, se preguntaron de qué iban a ser capaces, o sea, en qué áreas iban a ser capaces. Llegaron a la conclusión de que no le iban a exportar maquinaria a Alemania o Inglaterra, dos países protagonistas de las revoluciones industriales, pero que en cambio en el agro tenían un enorme potencial. Y entonces crearon esta sociedad de productores y exportadores en donde tecnificaron al pequeño productor para que el queso gruyère que se produce lleve solo 4% de grasa y puede ingresar a Frankfurt. Y hoy la balanza comercial francesa en muy buena medida es favorable a Francia por productos agropecuarios. Entonces, la modernidad no supone ni acabar con las tradiciones ni nada, es simple y sencillamente utilizar los dineros públicos bien en las áreas donde tenemos futuro. Y con transparencia, que usted es justamente fundador y promotor de este tipo de cosas, porque planeación y transparencia yo creo que hacen falta. Es muy importante y que haya transparencia. Ahí el corporativismo mexicano es uno de los enormes enemigos y resistencias a la transparencia, y hay que decirlo con toda frialdad. Si usted revisa los subsidios que se dan hoy en día,
Muchos de los subsidios van a dar a grandes productores, como el subsidio al maíz, van a dar a productores enormes, no al pequeño productor. Y otra realidad que hay que decir, la gran mayoría de los ejidatarios, 70 y tantos %, ya no viven del agro, viven del sector secundario de los servicios y mantienen las parcelas porque así tienen derecho a la escuela ejidal y tienen derecho a otro tipo, y está muy bien, nada más reconozcámoslo en la ley y no hagamos que todos sean ilegales al estar fingiendo que todavía viven del agro, ¿no? Claro, que es algo muy interesante que usted comentaba hace un momento, que no es lo mismo ilegalidad o sector informal a sector ilegal, ¿no? No, la informalidad, en muchos países la informalidad se ha extendido y la informalidad es una válvula de escape a las economías que todavía no acceden al desarrollo pleno. ¿Qué daría ahorita España por tener un mercado informal alto? En cambio, al tener un seguro del desempleo, lo que han hecho es quebrar al Estado. O sea, no hay forma de sacar esas economías, en parte porque la informalidad no es potente. En los países sigue siendo potente. Ponía yo el ejemplo, no es lo mismo vender fayuca en la banqueta, en donde el producto que se vende es ilegal, el espacio que se usa es ilegal, hacer una costurera o hacer una cocinera que ayuda a otras mujeres, eso es válido, es correcto y no tenemos por qué perseguirlo ni condenarlo, ¿no? Y la salida, como usted decía, es impuesto al valor agregado, por ejemplo. Los impuestos generales, digamos, la costurera no tiene por qué irse a registrar ante el SAT, pero en el momento en que vaya y compre un hilo, va a pagar un impuesto, o compre una tela, va a pagar un impuesto, o la electricidad que utilice con su máquina debe tener precios reales y entonces va a pagar sus impuestos. Sí, que ahora es muy complicado, o sea, ahora para recibir cualquier tipo de, bueno, para dar el alta en un banco, abrir una cuenta o darse de alta, hay que tener todo, hay que estar dado de alta en Hacienda, las empresas más pequeñas y las MIPYMES, que no es posible que lo puedan hacer, ¿no? Y menos, o sea, Los gastos en contabilidad que paga el país son excesivos. Tenemos que ir a impuestos más sencillos, universales, y darnos cuenta de que al fin y al cabo las acciones más redistributivas surgen de impuestos generales, universales, no surgen de los impuestos especiales. Es decir, no gravemos a la nómina con la seguridad social, dejemos que las empresas, quitémosle ese gravamen y que todos los ciudadanos que utilicen el sistema de seguridad social, al cual tendrían todos derecho, paguen sus impuestos a través de los productos que compran. A mayor consumo, más impuestos. por último, quisiera preguntarle, usted ha dicho tecnificación, emplear menos personal para esto, o sea, es tecnificación y tecnología. ¿Qué tenemos que hacer entonces con la gente? Usted presentó cifras muy interesantes está bajando el nivel de crecimiento demográfico, pero se debe utilizar menos gente en los procesos agrícolas, industriales. ¿Qué hacer con la gente para que tenga trabajo y no se metan en la informalidad? El crecimiento económico tiene su propia dinámica. Uno no puede obligar a ninguna rama a contratar X número o X porcentaje de la población. En México se acaban de anunciar, por ejemplo, la creación de nuevas plantas de fabricación de automóviles, sí, pero no hay un mandato de que la industria automotriz emplee el 5% de la población económicamente activa. Si hubiera ese mandato, ninguna planta vendría a México. ¿Por qué? Porque parte del negocio radica en emplear menos personas en esas áreas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En las sociedades desarrolladas, y eso ya está sucediendo en México, la mayoría de los empleos está en el sector servicios. ¿Qué quiere decir sector servicios? Una persona que repara un tractor no pertenece al sector primario, pertenece al sector terciario. Está dando un servicio en el agro. Si tuviéramos computadoras en el agro, para poder estar viendo cómo fluctúan los mercados y poder estar conectados con el mundo, la persona que repara una computadora, la que la instala, vive del sector terciario, pero el beneficio se da en el sector primario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar lo que de todas maneras está ocurriendo. De cada 10 empleos, lo decía yo hace un momento, de cada 10 empleos nuevos que se generan, 8,5 van al sector terciario. Eso no lo vamos a cambiar. Los países ricos son países en donde el sector terciario es muy potente, que no quiere decir que el agro produzca menos. En Estados Unidos, 3% de la PEA, de la población económicamente activa, trabaja en el agro y son grandes exportadores de granos. Y lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en el Reino Unido, teniendo más del 20% de su territorio con vocación agropecuaria, los dos,
las dos cosas, más del 21% ocupa solo al 1% de la PEA. ¿Qué es lo que pasa en México? Tenemos 12% del territorio con vocación agrícola y empleamos 20% de la PEA. Entonces, el desplazamiento se va a dar. De hecho, ejidatarios y comuneros ya viven, la gran mayoría de ellos viven de ingresos que no provienen del sector primario. Pero el tema es que no dejen el campo, justamente. No, el campo no hay ningún país que abandone el campo. Además, seamos muy fríos, con la demanda adicional de cada año en la producción de alimentos que viene, el agro, los países que tenemos un territorio con vocación agropecuaria, somos muy afortunados porque la demanda de alimentos va a ir creciendo, pero eso no supone que retengamos a la brava, por decirlo de alguna manera, a la población trabajando en el sector agropecuario. Pues yo le agradezco muchísimo y quisiera que le diera una recomendación a nuestros cibernautas, cibervidentes. Bueno, yo les diría que hay que tratar de tomar un poco de distancia de lo que estamos viviendo actualmente, de la violencia, de las elecciones del 2012. El futuro del país, sí, es cierto, pasa por esos dos expedientes, pero el futuro es mucho más amplio y México tiene un gran futuro por enfrente. Muchísimas gracias al licenciado Federico Reyes Heroles. Hemos conversado con él a raíz o en el Foro Internacional Agroalimentario Jalisco 2011. Muchísimas gracias, volvemos con ustedes más tarde.